todos, soy Rodolfo Neira, médico internista, y en esta oportunidad quiero conversarles acerca de las grasas, entendiendo de que han ocurrido algunas controversias en el mundo, y les quiero dar mi visión, que no es solamente mi visión, sino es la que tienen muchos científicos y médicos del mundo, no con la idea de reivindicarla, sino que mostrar un poco los datos que existen actualmente, cosas que han sido bastante dispares respecto a décadas anteriores. Entendamos que el colesterol, ¿cierto?, es una molécula lipídica, un éster lipídico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, que la genera nuestro propio cuerpo. Estamos hablando de más de 900 miligramos de colesterol que se forma día a día por nosotros mismos, en nuestras células hepáticas. Entendiendo eso, tenemos que imaginarnos entonces si nosotros generamos 900 miligramos día a día a través de acetil-CoA, hay más de 36 procesos bioquímicos en los cuales yo voy a tener que echar mano dentro de mis células hepáticas para generar colesterol. Entonces imaginémonos toda la energía que dispone nuestro cuerpo para, a través de acetil-CoA, una molécula muy importante, derivar finalmente en colesterol. Y nosotros hemos intentado en los últimos años, ¿cierto?, los últimos 50 años, demonizarlo. Entonces cuidado con eso, porque este colesterol que tanto demonizamos, nuestro cuerpo lo genera día a día 900 miligramos. Entendiendo entonces que nuestro cuerpo genera el colesterol día a día, podemos entender que es una molécula importante, ¿verdad? Y es tan importante que efectivamente el colesterol forma parte de la membrana lipídica de todas nuestras células. Efectivamente, todas nuestras células, ¿cierto?, que con su mitocondria, tienen una membrana fosfolipídica en la cual está incluido el colesterol. Entonces, estructuralmente es demasiado importante porque es el que va a componer la principal parte de la membrana lipídica de nuestras células. Pero no solamente eso, esa es la forma estructural, la función estructural que tiene el colesterol, sino que además es el precursor de algo muy importante que es la vitamina D. Precursor de vitamina D. No solamente eso, sino que además colesterol es un precursor de las hormonas sexuales. Entonces, función principal estructural, membranas celulares, entendiendo que el cerebro tiene un peso de 60% de grasa. Acá estamos hablando que es un precursor de una de las vitaminas con más importancia actualmente en nuestra vida, la vitamina D. A través del sol, ¿cierto?, la vitamina D se va generando desde la piel. Y también es precursor de las hormonas sexuales fundamentales en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que además genera las sales biliares para poder digerir aquellas vitaminas liposolubles y la grasa de nuestra dieta. Entendiendo eso, vemos que colesterol no es solamente una molécula ingrata, mala onda, ¿cierto?, que nos hace tener riesgo cardiovascular, sino que es importantísima. Por lo tanto, bloquearla parece no ser tan juicioso. Lo que pasó fue entonces que Ansel Keys en 1970 publicó un estudio interesante en los 7 países, donde está Estados Unidos, Finlandia, Yugoslavia, Grecia, Japón, no me acuerdo, Italia. Bueno, y en ese estudio vieron que había una asociación entre el colesterol total y el riesgo cardiovascular. Es decir, a mayor colesterol que encontraron en los países, en los pacientes, obviamente, encontraron mayor riesgo cardiovascular. Y vieron efectivamente que al pasar los años iba aumentando el riesgo cardiovascular. Y en esta línea eran los que tenían mayor cantidad de colesterol y estos los que tenían menor colesterol. Y vimos que entonces los que tenían menos colesterol en ese estudio tenían menos mortalidad por patología cardiovascular versus los que tenían más colesterol que tenían mayor mortalidad por patología cardiovascular. Lamentablemente esto, que parecía lógico, era solamente mostraba una asociación, pero no mostraba causalidad. Y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy, que lamentablemente toda esta intentona de ver que el colesterol efectivamente nos dañe, no es tan así. Y lo vamos a ver por qué. ¿Y qué ocurrió? Fue efectivamente esto, que todos los grupos y todos los países no tenían la misma respuesta al colesterol. Efectivamente vemos acá, por ejemplo, cómo en Roma, Italia, ¿cierto?, morían casi 3 veces más que en Grecia, Creta, ¿cierto?, donde morían 3 veces menos por patología cardiovascular.
siendo que ambos, cuando analizábamos el colesterol que tenían, veíamos que tenían el mismo colesterol, 207 y 207. Tanto Roma y Grecia en estos estados veíamos que tenían la misma cantidad de colesterol, pero en Roma morían 3 veces más por patología cardiovascular. Entonces aparentemente no solamente el factor del colesterol el que está generándolo. Acá Creta se defendía bastante bien del colesterol en 207. Morían 46 por 100.000 personas por riesgo cardiovascular, lo que es bastante poco. Eso dio pie a que entendiéramos que aparentemente el colesterol no es el único factor que está generando este riesgo cardiovascular, y obviamente eso lo sabemos. Pero demonizar el colesterol así como así parece ser peligroso. Pasó el tiempo entonces y empezamos a ver que, hay que tener ojo con eso obviamente, que las recomendaciones antiguas, fíjense en el paleolítico, asumiendo lo que ellos comían en el paleolítico, comían hasta 520 miligramos de colesterol, ¿cierto? 520, luego en el 89 dijeron 300 miligramos de colesterol, y luego ya en el 2005 en adelante menos de 300 miligramos de colesterol era lo que se aconsejaba, producto de esos estudios donde mostraban que el colesterol se relacionaba con el riesgo cardiovascular. Habían bajado la cantidad de consumo en la dieta de colesterol. Pero no estábamos entendiendo que el cuerpo ya per se produce 900 miligramos de colesterol día a día. Entonces parecía que no tenía mucha lógica. ¿Y qué ocurrió? Que hemos visto efectivamente que las dietas bajas en grasa, asumiendo que el problema es la grasa, podrían beneficiarnos en la patología cardiovascular, ¿cierto? Y en tener menos colesterol y por lo tanto tener menos patología cardiovascular. Lamentablemente eso no se ha podido observar ni en mujeres ni en hombres, y efectivamente en estudio grandote de más de 20.000 personas, de pacientes seguidos por un largo tiempo, vemos que no hay ninguna diferencia en mortalidad de causa cardiovascular, de no causa cardiovascular, de infartos cerebrales, de infarto agudo miocardio. No hay diferencias entre una dieta baja en grasas, low fat dietary, versus una dieta tradicional. Y eso es interesante porque ya vemos entonces que las grasas per se no parecen ser las culpables. Vemos acá también en todos los participantes y aquellos participantes que no tenían historia de patología cardiovascular. Independiente de sus orígenes, los pacientes no tenían diferencia estadística entre consumir una dieta baja en grasas o una dieta pobre en grasas. Estamos hablando de ensayos del JAMA, que es una revista en teoría de bastante buen factor de impacto. Y vemos esto, vemos que a pasar el tiempo, los participantes no tenían diferencias en la mortalidad cardiovascular. Dieta baja en grasas y versus la dieta con grasas normales. ¿Y qué ocurrió? Bueno, es clarísimo que la intervención de bajar las grasas no reduce el riesgo de patología cardiovascular ni de stroke, infartos cerebrales. Y es importante entonces ver que la magnitud de los cambios tienen que ir más allá de los macro y micronutrientes. Tienen que ir con comportamientos que influencian realmente el riesgo cardiovascular. Interesante, vemos cómo entonces un trabajo muestra en forma prospectiva, observacional por supuesto, que dietas bajas en grasas versus dietas normograsas no mejoran, no disminuyen el riesgo cardiovascular. Vemos acá otra cosa, mira, este metaanálisis interesante, un metaanálisis que es tomar varios estudios juntos y analizarlos en su conjunto. Hay que analizarlos con mucha precaución estos estudios porque no están libres de sesgo. Vemos efectivamente cómo acá, independiente de los estudios, hay 3 estudios de patología cardíaca y 8 estudios de patología de infartos cerebrales. Vemos que en ninguno de ellos, ¿cierto?, la grasa saturada, que era la gran demonizada, ¿cierto?, tenía impacto en patología cardiovascular, ni en infartos cardíacos, ni en infartos cerebrales. Vemos acá también que intentamos acusar mucho tiempo las grasas saturadas. Dentro del colesterol, ¿cierto?, había subtipos, la grasa saturada, ¿cierto?, que mostraba el colesterol malo en teoría, y las grasas poliinsaturadas, que después vinieron a defender el mundo, donde querían cambiar la grasa saturada por las grasas poliinsaturadas. Ese cambio que se empezó a hacer a través de la industria, a través de los aceites vegetales, entró fuertemente y hasta el día de hoy sigue rigiendo a la salud de las grasas como que son las grasas saludables. Grasas poliinsaturadas, entonces, el mundo entero actualmente está llena de aquellas que tienen sus bemoles bastante serios. Acá tratábamos de mostrar un estudio muy interesante de la Universidad de McMaster en Canadá, sin conflictos de interés. Muestran acá cómo efectivamente la grasa saturada no tiene ninguna relación con mortalidad de ninguna causa, ni cardiovascular, ni infartos, ni diabetes. No hay relación entre el consumo de grasa saturada y el impacto en mortalidad.
¿Ya? Sin embargo, en este mismo estudio, vemos que si bien las grasas saturadas no protegen ni dañan, vemos cómo hay otras grasas que sí lo hacen, que son las grasas trans. Y las grasas trans, para que lo entendamos, es aquellas grasas que aparecen cuando a un aceite vegetal lo hidrogenamos parcialmente. Es decir, le agrego presión y calor a alta temperatura para que este aceite, que fácilmente se echa a perder, pueda permanecer más tiempo y tenga puntos de fusión y de condensación alterados, permitiendo esto que se pueda vender en forma tranquila al mercado. Cuando se hidrogenan parcialmente los aceites, aparecen estas grasas trans, que actualmente el mundo está repleta de ellas. Estas grasas trans entonces vemos que sí se relacionan con patología cardiovascular, ¿ya? Y con mortalidad de todas las causas. ¿Por qué? Porque son las grandes inflamadoras del cuerpo, ¿ya? Entonces vemos que ahora grasas saturadas no son el problema. El problema empieza a aparece con las grasas poliinsaturadas. Mayor riesgo cardiovascular, mayor mortalidad de todas las causas, en forma significativa, cosa que no veíamos con las grasas saturadas. Entonces las grasas trans sí aumentan la mortalidad por todas las causas. Y ese es el cambio que querían hacer. Querían hacer el cambio de grasas saturadas a grasas poliinsaturadas derivadas de los vegetales, ¿cierto? De las semillas vegetales, que actualmente es una fuente de negocio muy muy poderosa. ¿Dónde están las grasas trans? Ahí están. En todos esos pasillos que vemos en los supermercados llenos de estos aceites amarillitos, vemos que ahí están las grasas trans. Está en todo esto, porque está todo producido por grasas trans. En todo lo que conocemos, y muchas veces están vestidos cosas saludables, pero no son saludables, ahí tenemos grasas trans al por mayor. Y esto sí, que son las grasas que debemos evitar 100%. Y las grasas poliinsaturadas. Cuando se identificó esto en 1970, dijimos, bueno, saquemos grasa saturada, pensando que dentro de ese colesterol malo, las grasas saturadas es las que más aportaban al daño, y empecemos a hacer grasas poliinsaturadas. Y analizaron en forma prospectiva el impacto que tenía el consumo de grasas poliinsaturadas, de aceites vegetales parcialmente hidrogenados con sus grasas trans asociadas, el impacto que tenía en el perfil lipídico. Y efectivamente se dieron cuenta que cuando cambiaban de grasas saturadas a grasas poliinsaturadas al consumo, veían que bajaban el LDL, que en teoría es el colesterol malo, y que parcialmente aumentaba el HDL. Por lo tanto, la relación colesterol total HDL quedaba bastante bien. Sin embargo, nos damos cuenta ahora que el manipular con aceites poliinsaturados el perfil lipídico parece ser solamente un efecto bastante cosmético, donde no hay impacto realmente en la patología cardiovascular cuando yo logro mejorar mis niveles de colesterol. Cuando bajo mi nivel de colesterol a expensa de aceites que no hacen daño, yo estoy enfermándome más. Y eso es muy importante tenerlo claro. Aunque yo baje mi nivel de colesterol, eso no significa que voy a estar más saludable. Y lo vamos a ver por qué. Acá efectivamente en Japón se dieron cuenta que en ellos el consumo de grasa derivado de buena calidad y el colesterol alto no los mataba más. Efectivamente, ellos se dieron cuenta que el problema estaba en la inducción de inflamación. Efectivamente, los ácidos grasos poliinsaturados asociados a grasas trans y omega 6, ¿cierto? Que esta grasa poliinsaturada que son los ácidos grasos esenciales, omega 6 y omega 3. ¿Por qué esenciales? Porque así como hay aminoácidos esenciales en las proteínas, que no las producimos nosotros y tenemos que incorporarlas en la dieta, también tenemos ácidos grasos esenciales, que son el omega 6 y el omega 3. ¿Por qué se llaman omega 6 y omega 3? Principalmente porque hay un doble enlace justo en el carbono 6, en el omega 6, y justo en el inicio del carbono 3 al carbono 4 en el omega 3. En términos sencillos, son aquellos ácidos grasos que nosotros tenemos que sacar de la dieta. Lamentablemente, desde 1970 en adelante, lo que más se consume es omega 6. Vamos a ver la relación, qué pasó con el tiempo entre el omega 6 y el omega 3, que tienen que tener una relación, ojalá, 1 es a 1. Y si no es así, omega 6, omega 3, 3 es a 1. Pero más de eso empieza a ser deleterio, porque empezamos a perder el equilibrio entre la homeostasis inflamatoria y empezamos a generar más inflamación que sustancias antiinflamatorias que logren tamponar esta inflamación inducida por la gran cantidad de consumo de omega 6. ¿Dónde viene el omega 6? Muchas veces en las grasas que estamos comiendo en el día a día. Vemos entonces que al incrementar la cantidad de ácido linoleico, que es el omega 6, ¿cierto?, deriva en oxidación de plaquetas, agregación plaquetaria, se oxida el LDL. Y el LDL, vamos a ver después que el LDL oxidado es el que genera el problema.
Entonces, el ácido linoleico, que es el omega 6, es el que entrega el escenario propicio para que aparezcan las enfermedades cardiovasculares a través de la inflamación. Y es él el que va a generar que este LDL que podemos tener en la sangre, ya sea en 160, en 140, en 100, en 80, es LDL el que se oxide. Y oxidándose es lo que genera principalmente el riesgo cardiovascular, la enfermedad. Entonces el balance entre omega 6 y omega 3 es fundamental y lo perdimos, chiquillos, lo perdimos en el tiempo. Producto de que efectivamente la industria empezó a hacer mucho más énfasis en las grasas poliinsaturadas ricas en omega 6 y pobres en omega 3 y quedamos desbalanceados, ¿ya? Vamos a ver ahora cómo efectivamente el consumo diario de ácido linoleico omega 6 va relacionado con mayor mortalidad en el tiempo, más mortalidad de origen de infartos cerebrales e infartos cardíacos. Entonces vemos acá infartos cerebrales e infartos cardíacos, ambos empiezan a subir a medida que se acompañan del aumento de la ingesta de omega 6. Mientras más omega 6 yo tomo, más entonces muerte cardiovascular derivado de infartos cerebrales y de infartos al miocardio. Esto es muy interesante porque nos está diciendo que lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, que es un aumento progresivo del consumo de omega 6 versus omega 3, ácido linoleico versus ácido alfa-linolénico, esa alteración ha generado un impacto cardiovascular muy nocivo. Y eso no lo digo yo, lo dicen múltiples estudios. Lamentablemente acá hay intereses creados que hay que ir cotejando. Entonces omega 6, a medida que aumenta el omega 6, también aumenta la muerte por enfermedades cardiovasculares en forma bastante directa, desde 1950 al 2000. ¿Ya? Entendiendo eso, debemos saber también entonces que el que nos protege este cuerpo de la inflamación inducida por la cantidad de omega 6 es el omega 3, es el ácido alfa-linolénico. Este omega 3, que también está muy tocado en el día a día, proviene de los peces grasos y de las semillas como la semilla de linaza, la semilla de chía o el aceite de chía, el aceite de linaza y el aceite de nuez. Son aquellos aceites los que tienen un gran aporte de omega 3. Pero más allá, esto es importante, más allá de necesitar mucho aporte de omega 3, lo que tenemos que hacer nosotros para evitar la alteración entre el omega 6 y el omega 3, esa relación en que está disparada, ¿cierto? Inicialmente en el paleolítico era menos de 1 esa relación. Es decir, incluso había un poquito más de omega 3 que de omega 6. Lo importante entonces es entender que ahora esta alteración de entre omega 6 y omega 3, que está muy alejada, tenemos que empezar a acercarla. No solamente aumentando el omega 3, que es importante, sino disminuyendo progresivamente el consumo de omega 6. De ácido linoleico, que está en todas las supermercados a través de estos aceites vegetales. Vemos efectivamente lo que pasó. Que durante el tiempo, ¿cierto? Acá, 40.000 años, 10.000 años, en 1900, acá, con la era industrial, empieza a aumentar la cantidad de grasas trans. ¡Wup! Aumenta rápidamente. Disminuye el omega 3, ¡wup! Cae y aumenta el omega 6. Esa triada es muy patológica. Lamentablemente es lo que más ha generado en este momento patología cardiovascular. El aumento de las grasas trans, el aumento de la omega 6 y la caída del omega 3. Esto sí que ha generado una patología aterogénica. En el fondo da la base para que este colesterol que está dando vuelta, que es normal en nosotros, que dé vuelta circulando desde el hígado hacia la circulación periférica, hacia los tejidos, de los tejidos de vuelta al hígado, esa circulación normal, no pasaría nada si es que no tuviésemos alteración de la inflamación inducida en el sistema. Esta inflamación entonces genera que este colesterol que está dando vuelta vaya a empezar a pegarse en nuestras venas, en nuestras arterias, generando la patología aterogénica, que es generar ateromas en nuestras arterias. Y desde ahí el riesgo cardiovascular. Esto es lo que pasó. Fíjense, en el paleolítico, relación omega 6, omega 3, 0,7, o sea, había más omega 3 que omega 6. Actualmente 18,7. 18,7, ¿qué significa? Significa que tenemos 18 veces más consumo de omega 6 que de omega 3. Y eso es realmente algo que tiene que llamarnos la atención y tenemos que cambiar. No solamente aumentando el omega 3, sino que, como dije recientemente, disminuyendo la cantidad de omega 6. Eso no puede ocurrir. Bueno, ¿y qué nos venden? Finalmente lo que nos venden, chiquillos, es ácidos grasos derivados de la industria, de aceites vegetales, inducidos por hidrogenización, se hidrogenan a altas temperaturas, generando no solamente sustancias polares que van a ir a reaccionar con nuestras membranas, sino que generando grasas trans.
y barriendo con el equilibrio omega 6 omega 3. ¿Por qué? Porque si vemos acá, es interesante cómo el riesgo cardiovascular aumenta a medida que aumenta el consumo de gramos de ácidos grasos poliinsaturados ricos en omega 6. Este desbalance finalmente omega 6, omega 3 y las grasas trans ha hecho que efectivamente la mortalidad cardiovascular sea la que aumente. Por ejemplo, acá vemos en Japón, donde niveles tan altos como entre 240 a 280 miligramos de colesterol o 240 a 260 son los niveles de colesterol que más defienden a la población de mortalidad. Son los grupos que menos se mueren, teniendo entre 240 y 260. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ellos no se mueren con esos colesteroles de patología cardiovascular? Porque efectivamente ellos no están inflamados. Porque lo que importa no es el colesterol en sí, es quien acompaña el colesterol. Y es por eso que el actor más importante es aquel que está oculto, que es la inflamación. Es la inflamación sistémica la que genera el ambiente propicio para que el colesterol empiece a dañarnos. Y dentro de las cosas que nos pueden acompañar, ¿cierto?, están las grasas saturadas o las grasas poliinsaturadas. Quien acompaña las grasas poliinsaturadas son las grasas trans, inflamatorias, altamente deleterias para el cuerpo humano. ¿Y quién acompaña las grasas saturadas animales? El problema es que las grasas saturadas animales están acompañadas con la generación de TMAO, trimetilamina oxidado. Yo consumo entonces alimentos derivados de grasas animales, queso, huevos, mantequillas, carne, etc. Llega a la flora intestinal, donde las bacterias no intestinales van a generar trimetilamina. La trimetilamina va a ir al hígado y en el hígado se va a oxidar, generando esta molécula que podríamos llamarle la molécula más inflamatoria que podríamos generar. Al liberar trimetilamina oxidada al cuerpo, es el ambiente propicio para empezar a generar la aterosclerosis, que en el fondo es que este circulante de colesterol que anda dando vuelta en forma normal, ya no está normal porque al haber daño inducido por la inflamación derivada del TMAO, empieza a depositarse en nuestras arterias el colesterol, finalmente formando placas de ateroma, que es el inicio de la patología cardiovascular, tanto coronaria como cerebral. Entonces, cada vez que nosotros comemos grasas saturadas derivadas de animales, pese a que la grasa per se no es el problema, la proteína animal es la que genera el ambiente inflamatorio propicio para que el colesterol no haga daño. En cambio, si nuestra grasa saturada, ¿cierto?, por ejemplo, es el aceite de coco, ¿con quién se acompaña? Vemos cómo cuando se acompaña las grasas saturadas, pero de origen vegetal, las grasas saturadas de origen vegetal no van acompañadas con proteína animal, van acompañadas con los maravillosos polifenoles, que son los que le entregan los beneficios extras a las grasas vegetales cuando no están hidrogenadas. Entonces, cuando acompañamos a la grasa saturada de proteína animal, nos genera la molécula altamente inflamatoria que da el inicio a la aterogénesis, la formación de ateroma. En cambio, cuando una grasa saturada, por ejemplo, derivada del aceite de coco, no va acompañada con proteína animal, va acompañada con polifenoles. Una gran diferencia que necesitamos tomar en consideración. Y este año, en junio, apareció el maravilloso Consejo Presidencial, ¿cierto?, de la AJA, la Asociación Americana del Corazón. ¿Y qué dicen ellos? Dicen cosas muy interesantes. Dicen, por ejemplo, que estudios randomizados han mostrado que el reemplazo de las grasas saturadas por aceites poliinsaturados ha logrado disminuir el riesgo cardiovascular. Y lamentablemente eso no es así. Hemos visto que no es así por ningún lado. Lo que sí ocurre es que te normaliza el perfil lipídico. Pero el perfil lipídico no es el desenlace importante. El desenlace importante es si yo, disminuyendo esos lípidos, voy a lograr tener mejor rendimiento cardiovascular y menor patología cardiovascular. Entonces, primera cosa, que no es así. Después nos dicen que reduciendo la cantidad de ingesta de grasas y reemplazándolos por carbohidratos no parece ser sano. Efectivamente, eso es así. No es sano reemplazar la grasa por los carbohidratos cuando quiero sacar la grasa. Pero después dicen que estudios observacionales han mostrado en muchas poblaciones que cuando disminuye la cantidad de grasa saturada y el aumento del consumo de grasa poliinsaturada, puedo disminuir la mortalidad cardiovascular y de todas las causas. Claro, lo que pasa es que eso es engañoso, porque los análisis están hechos con grasas que no estamos consumiendo en el día a día.
Son grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas de origen de la oliva, ¿cierto? De la chía, de la linaza con omega 3 y omega 6 bastante adecuados. En cambio, cuando metemos en el análisis los estudios con aceites poliinsaturados ricos en hidrogenación y grasas trans, vemos que esos resultados se diluyen bastante. Entonces eso tampoco es así. Y vemos que después dicen que las grasas saturadas y el colesterol LDL es la mayor causa de aterosclerosis y de causa cardiovascular. Y eso no es así. Vemos que el colesterol, como en Japón, por ejemplo, andan dando vuelta con 240, 260 miligramos de colesterol por la vida. Y no se andan cayendo muertos de infarto. ¿Por qué? Porque lo que produce el riesgo cardiovascular no es el colesterol dando vuelta. Es el colesterol LDL, pero oxidado, derivado de la inflamación inducida por la proteína animal. Entonces, ojo, las grasas saturadas no todas son lo mismo. Las grasas saturadas de origen animal lamentablemente vienen con proteína animal. Y la proteína animal es lo que actualmente se muestra como el factor predisponente para la lipogénesis aterogénica, en el fondo la generación de aterosclerosis. Y bueno, dicen que reemplazando las grasas saturadas con poliinsaturadas o monoinsaturados, vamos a tener mejor nivel de colesterol. Y eso tampoco es tan así, porque depende de con quién yo voy a bajar el triglicérido, el colesterol. Tengo que ver qué estoy agregando a mi dieta para bajar aquello. Y lo que tengo que enfocarme entonces es consumir aquellos aceites que me desinflamen y que me entreguen las propiedades necesarias, porque yo requiero dos tipos de ácidos grasos. El ácido graso ácido linoleico omega 6 y el omega 3, ácido alfa linolénico. Esos son los dos que yo requiero, los demás los formo yo. Entonces, ¿grasa saturada necesitamos? En realidad no. Necesitamos grasas poliinsaturadas del tipo omega 6 y omega 3. El aceite de coco, que es un tema controversial. Algo ya insinué, ¿cierto? De que aparentemente la proteína que acompaña a la grasa saturada animal es el problema. Entendiendo eso, vemos que cuando yo consumo una grasa saturada vegetal, esta viene acompañada con polifenoles desinflamatorios, antiinflamatorios, inmunoreguladores, como la quercetina, mircetina y varios que vamos a ver después. Entonces, ya con esa pura idea, aparentemente grasas saturadas no son todas lo mismo. Pero es interesante entender que la grasa saturada, específicamente del coco, es diferente. Vemos cómo existen lo que se llaman los triglicéridos de cadena media, los MCT. Los MCT son aquellos ácidos grasos que tienen menos de 12 carbonos. Y vemos que dentro de los que tienen 12 carbonos en aceite de coco, el ácido láurico es el que tiene su mayor porcentaje. Entonces, el mayor porcentaje, cerca del 50% de la grasa que contiene el aceite de coco, tiene 12 carbonos, por lo tanto se podría considerar como MCT, como triglicérido de cadena media. No solamente eso, sino que también tiene ácido cáprico y el ácido caprílico, que tienen 10 y 8 carbonos respectivamente. Entonces, hay un 64% de los aceites, de las grasas que contiene el aceite de coco, que son MCT. 64%. Versus un 23% que son los triglicéridos de cadena larga. ¿Cuál es la diferencia? Acá quiero que le pongan mucha atención. La diferencia es bien importante. Cada vez que yo consumo aceite de coco, el 64% no va a entrar a la circulación de los kilomicrones a nivel del flujo linfático, sino que va a ir directamente, ¿cierto? Va a ir directamente. Todos los MCT que estoy consumiendo va a ir directamente al hígado a formar algo muy interesante, que son las ketonas. En el fondo, de ahí viene el tema de que el aceite de coco podría bajar de peso. Es que no baja de peso, si eso es un infantilismo pensar eso. Lo que sí ocurre es que al pasar los triglicéridos de cadena media directamente hacia el hígado, sin dar vuelta por el sistema y depositarse en los tejidos, en el hígado los triglicéridos de cadena media van a inducir lipólisis. En el fondo van a inducir a que se destruya grasa. Al destruir grasa, hay unos pequeños estudios que muestran que aquellos que consumen aceite de coco en forma rutinaria, de buena calidad, disminuyen un poco el perímetro abdominal, la grasa de la cintura. Pero no eso es lo importante es que va a generar un grado de cetonas, porque va a estar destruyendo grasa a través de la inducción que hace los triglicéridos de cadena media en el hígado. En cambio, el resto del colesterol, el triglicérido de cadena larga, ¿cierto? El colesterol que en realidad el que no quieren, la grasa saturada mala, que no es tan mala, va a la circulación linfática y va a depositarse en los tejidos periféricos. Pero esto en un ambiente de polifenoles inducidos por aceite de coco. Entonces no es lo mismo yo tener algún porcentaje de LDL dando vuelta derivado de los triglicéridos de cadena larga cuando hay un ambiente desinflamado a cuando hay un ambiente inflamado.
Lo interesante es que cuando yo genero estas cetonas, voy a generar lo que se llama una cetosis leve inducida por triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media son el 64% de la grasa del aceite de coco. Y vemos entonces cómo estas cetonas, esta cetosis leve que le llamamos, puede inducir cambios importantes a nivel de la muerte celular, de la enfermedad neurodegenerativa, de la diabetes tipo 2, del hígado graso, de enfermedades infecciosas, del envejecimiento, cardiomiopatía. En el fondo, estar habituado a las cetonas es un buen elemento, ya que efectivamente son ellas las que son las dueñas de la casa y que podrían empezar a limpiar el terreno celular. ¿Y el aceite de coco qué muestra desde el punto de vista de los hechos? Muestra que cuando el ácido láurico, que es el componente principal, lo que hace es aumentar parcialmente el LDL. Aumenta un poquitito el LDL, pero aumenta mucho más el HDL. Entonces la relación LDL-HDL también es interesante. Aumenta más el HDL, que es el colesterol que saca la grasa de las arterias y la devuelve al hígado. Es el flujo reverso. Saco la grasa que está depositada en la arteria y la devuelve al hígado en términos muy generales. Y el LDL también lo aumenta un poquitito, porque también tiene triglicéridos de cadena larga. Pero lo más interesante es que también baja en forma importante los triglicéridos. Entonces, mantiene una muy buena relación colesterol total HDL. Una buena relación. ¿Ya? Pero las grasas del aceite de coco no vienen solas. Como hablábamos, la grasa saturada de origen vegetal no es lo mismo que la grasa saturada de origen animal, ya que ella viene con ¿quién? Viene con un grupo maravilloso de polifenoles, donde destaca el ácido gálico, el ácido ferúlico, la quercetina, el kenferol, el ácido rosmarínico, en el fondo una gran cantidad de polifenoles que nos entregan este ambiente antiinflamatorio, ¿ya? Propicio para que este colesterol que está dando vuelta no se me deposite en las arterias, porque el colesterol es muy importante, chiquillos, para la salud cerebral, la salud de la vitamina D, la salud de las hormonas sexuales, la digestión de los lípidos de la dieta. Entonces, no nos enfoquemos en disminuir el colesterol. Lo que tenemos que enfocarnos nosotros en nuestro diario vivir es en disminuir la inflamación sistémica, que es la que hace que este colesterol reaccione negativamente con nosotros. Polifenoles maravillosos asociados al aceite de coco. ¿Y qué vemos acá? En el reporte, ¿cierto?, en el Consejo Presidencial de la AJA, ahora del 2017, se basa en este estudio. Un estudio que, lamentablemente, lo que muestra es bastante triste, porque dice que son de calidad muy pobre. La asociación que existe entre el aceite de coco, el consumo de aceite de coco y la patología cardiovascular, son pobres. Y ellos se basan solamente en que efectivamente moviliza el perfil lipídico. Mueve el LDL un poquito hacia arriba, mueve el HDL un poquito hacia arriba, mueve el colesterol. Eso es lo único que tienen de asidero para decir que el consumo de aceite de coco es perjudicial desde el punto de vista de la salud cardiovascular. Por favor, estamos hablando de que nos consumimos en el día a día una cantidad de ácidos grasos de pésima calidad, y cuando queremos consumir un aceite que entrega no solamente MST con los beneficios de la acetona, no solamente los polifenoles que acabamos de decir, y no solamente que mantiene una buena relación colesterol total HDL, o sea, efectivamente es extraño. Independiente de eso, yo creo que las cosas están bastante claras. El beneficio del aceite de coco, ningún aceite que tenga grasas saturadas es necesario, ninguno. Porque lo único que necesitamos nosotros son los ácidos grasos esenciales. Omega 6 y omega 3 es una muy buena relación, ojalá no más allá de 3:1. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero hay muchas cosas que nos ayudan en forma paralela. Por ejemplo, el consumir aceite de coco dijimos que nos genera un estado de cetosis leve, que propicia el estado de salud general de la célula, y a la vez tiene estos polifenoles que nos ayudan a un estado de desinflamación sistémica. Vemos entonces que el LDL oxidado es el problema. El LDL, el colesterol que está dando vuelta, pero que se oxida porque tenemos un ambiente proinflamatorio, prooxidativo, ese es el ambiente que va a generar que el LDL se oxide y que de ahí nazca la alteración lipídica aterogénica. A través de esta molécula derivada de la proteína animal, timao, ¿cierto?, trimetilamina oxidada, el alto consumo de omega 6 en relación al omega 3 y el consumo de grasas trans. Eso es lo que va a generar inflamación y aterogénesis. El LDL nativo, que se le llama, aquel que no está oxidado, sin inflamación, no es aterogénico. Y es por eso que los japoneses que andan con 260 por la calle, sin ningún problema, ¿por qué? Porque ellos mantienen un estado de desinflamación por el gran consumo de polifenoles de su dieta. Una nutrición mucho más basada en plantas y algunos pescados. Entendiendo eso, yo puedo generar grasa desde los azúcares que utilizo, y eso es súper importante, que es algo que nunca habíamos comentado.
cómo yo genero grasa cuando no utilizo el azúcar que como. Consumo de azúcar refinado. Efectivamente, actualmente en el mundo occidental, la cantidad de azúcares en toda su nomenclatura, azúcares, almidones, lo que sea, es tan alta y de la mano la utilización de ese azúcar es tan baja que quedo con energía residual, quedo con un freno ATP porque tengo mucho ATP dando vuelta. Entonces le digo a la insulina le dice al hígado que vaya a generar grasa, que deposite grasa. ¿A través de quién? De estas moléculas que son las más aterogénicas, que son las VLDL. Estas VLDL, ¿cierto? Very Low Density Lipoprotein, son aquellas moléculas que son grasa, muy cargada de triglicéridos, que nacen del hígado cuando tenemos azúcares que no estamos utilizando porque nuestro consumo es muy alto y porque nuestra vida lamentablemente es mucho más sedentaria, ¿cierto? Sedentaria, tabaquismo, alcohol, etc. Eso va generando que como me queda dando vuelta mucha energía derivada del azúcar, ese azúcar el cuerpo la va a depositar como grasa y empieza a formar estas moléculas altamente heterogénicas que son las VLDL. Entonces, ojo, no solamente de grasas aumenta el LDL, el aumento actual más grande de LDL y VLL es efectivamente la cantidad de azúcares que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuál grasa tenemos que evitar? Bueno, yo encuentro que está bastante claro. Principalmente las altas en omega 6 y grasas trans. En el fondo, todo lo que nos venden en el supermercado, que está hidrogenado parcialmente, para que nosotros podamos consumir. ¿Cuáles son los beneficiosos? El aceite de coco, por supuesto. Lo que es negativo, el aceite de maíz o el aceite de grasa de animal, ¿cierto? Cualquier grasa animal. El aceite de oliva, muy bueno, maravilloso. Y obviamente todos estos aceites hidrogenados, altamente tóxicos, que le llaman poliinsaturados, son los que tenemos que defendernos de ellos. Obviamente la grasa de la carne también, no nos beneficia. Esto es interesante cuando analizamos el efecto de las estatinas, ¿cierto? Estas estatinas que son aquellos fármacos que, dicho sea de paso, son los fármacos que en el mundo, y en Estados Unidos principalmente, son el fármaco que más se prescribe. En segundo lugar están las estatinas, que lo que hacen es inhibir metabolismo del colesterol de nuestras células. Frenan un metabolismo que el paso de la hidroximetilglutamilcoenzimada, da lo mismo eso, reductasa, la inhiben. Al inhibir eso, disminuye la formación de colesterol. Y eso es muy grave porque vimos al principio que el colesterol es fundamental no solamente para nuestras células cerebrales de todo el cuerpo, sino que para la generación de vitamina D, hormonas sexuales y ácidos biliares. Entonces es grave. Y sabemos también que la mejor manera de prevenir, 3 veces más poderosas que las estatinas, es cambiando nuestra forma de alimentarnos. Pasar a una nutrición basada en planta, en este caso, la dieta mediterránea. Dicho eso, para mí la mejor triada de aceites para consumir, obviamente aceite de oliva, aceite de chía y aceite de coco. Esos son para mí los elementos más importantes dentro de la dieta del occidental, debido a los polifenoles que la acompañan, al omega 3 y omega 6 que tiene la chía y efectivamente al ácido oleico del aceite de oliva. Y no hay un aceite que nos cure, por supuesto que no. No hay magia en la nutrición. Lo que hay es consecuencia en relación a los procesos fisiológicos que nosotros necesitamos el día a día. Estos aceites son en sí bastante poderosos y no es uno u otro. Son los 3 los que podemos necesitar en el día a día. Así que yo los dejo con eso, con ese consejo, entendiendo de que las grasas son muy necesarias, no necesitamos ir en contra de ellas, sino que lo que necesitamos para que estas grasas no nos hagan daño es efectivamente algo muy importante: desinflamar el cuerpo. Y la desinflamación, ya el estado desinflamado del cuerpo, no irritado, no prooxidativo, no proinflamatorio, es el escenario ideal. ¿Cómo logramos eso? Nutrición basada en planta. No confundir grasa saturada de origen animal con grasa saturada de origen vegetal. No consuman aceite hidrogenado ni parcialmente hidrogenado. Aléjense del consumo de grasas trans. Y junto a estos 3 aceites maravillosos, es un escenario muy lindo para que disfruten de las grasas en forma saludable. Nos vemos en otro video. Espero que les haya quedado medianamente claro el tema de las grasas. Nos vemos.